Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos, aquí en Ecomedios 1220, por supuesto. El dato clave que se dio a conocer hoy, por supuesto, es muy negativo, como todos los que se vienen informando en las últimas semanas. En este caso, desgarrador también, la suba de los niveles de pobreza. Ya se esperaba por los incrementos de precios, la inflación que no da tregua. 40,1% de la población está medida por niveles de ingresos en la pobreza, no tiene recursos para afrontar todos los gastos que demanda la alimentación, la bebida, los artículos de limpieza, el alquiler, que se disparó a la estratosfera, bueno, los gastos de la casa, mandar a los hijos al colegio. Bueno, una familia tipo necesita una cantidad de ingresos mensuales con los cuales no llega a compensar la canasta básica, y eso hace que el INDEC, es oficial la información, los ubique debajo de la línea de pobreza. 4 de cada 10 argentinos están en esa situación. Hay que remontarse muchos años atrás para encontrar niveles tan altos. Pensemos en lo que fue la hiperinflación de finales del gobierno de Raúl Alfonsín y el inicio del gobierno de Carlos Menem. Justamente en 1990, 47,5 fue la pobreza. Los precios aumentaban constantemente, la gente no daba abasto para poder pagar sus gastos. Y después otra hecatombe, otra crisis terminal que tuvo la Argentina, la crisis del Corralito, diciembre del 2001, principios del 2002, la pobreza, ya con Eduardo Duhalde en el poder, estaba en 57,5%. Son números que no asomaban por la estadística del INDEC desde hace mucho tiempo. Estamos hablando 21 años atrás. Solo estuvo un poco más alta durante la pandemia, el golpe más duro de la pandemia en el 2020. Ahí la pobreza estuvo un poquito más alta que en la actualidad, pero claro, fue un episodio muy particular, dramático, le costó la vida a miles de argentinos y a millones en todo el mundo la pandemia de coronavirus. Pero si comparamos este dato, 40% de nivel de pobreza, con periodos más normales donde no había ocurrido esta crisis sanitaria, tenemos que remontarnos muy lejos, 21 años atrás. 18 millones y medio de personas en la pobreza, 4 millones directamente están en la indigencia, es decir, no pueden afrontar los gastos de alimentación que tiene la familia a lo largo del mes. Se quedan sin plata en el día 10, en el día 15, en el día 20, bueno, de acuerdo a cómo cada uno puede administrar sus pobres recursos. Y tengamos en cuenta un dato: la cantidad de gente que recibe ayuda del Estado, subsidios, planes sociales, el plan de trabajar, el programa alimentar. ¿Qué ocurriría si esta gran cantidad de personas no tuviese la ayuda
la ayuda estatal. ¿Cuál sería el escenario de la pobreza en la Argentina? Da mucha pena, mucha rabia también, que un país como la Argentina haya caído en este escenario. 40 años de democracia, pero no se pudo ni comer, ni educar, bueno, ni muchas otras cosas previstas en aquel discurso con el que Raúl Alfonsín en el 83 llegó a la recuperación democrática. Bueno, es una deuda, una asignatura pendiente de la dirigencia, sobre todo, que en este momento está atravesada por causas de corrupción que también erizan la piel y dan mucha bronca. Lo que está ocurriendo en la legislatura bonaerense, el derroche del dinero público para que se lo roben algunos vivos, la clase política que mantiene un silencio atroz sobre este tema. Kicillof no ha hablado, es el gobernador bonaerense y no se ha referido directamente a esto. Hoy estuvo en un acto incluso. Su jefe de gabinete, Martín Insaurralde, tampoco lo ha hecho. Máximo Kirchner, el jefe del PJ bonaerense, calladito la boca, mientras se descubre una maniobra escandalosa con ñoquis, con gente que cobraba por otros. Bueno, en una legislatura que tiene 62.000 millones de pesos anuales de presupuesto. Y un poquito más acá, más novedoso si se quiere, lo que está ocurriendo en el Banco Nación, donde parece que la plata sobra, entonces se producen todo tipo de designaciones, se contrata a una numeróloga, no termino de entender bien qué es eso, pero entiendo que es una persona que hace hablar a los números y sobre esa base aconseja. Millones de pesos también tirados a la basura de la corrupción. Tal vez ahí esté parte de la explicación del momento que estamos atravesando. 4 de cada 10 argentinos en la pobreza, 4 millones de indigentes, son números que aterran realmente. Lo vamos a seguir analizando junto, como siempre, a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, contando un poco muchos números que en realidad encierran tragedias. Indudablemente la inflación está erosionando todo, se nota la aceleración de precios, Iván, y el drama de muchísimas familias que no pueden hacer frente a los gastos del mes. Y atención, porque esto está golpeando también a un sector que supo subsistir, resistir esto, que es la clase media. Hay una importante franja de la clase media, Iván, que está ahí de la pobreza, ¿no? Bueno, José, efectivamente, vos recién referías el episodio del final del alfonsinismo, tan traumático para quienes tenemos ya algunos años, y que de alguna manera, fue un capítulo más dentro de este ADN argentino, ¿no? Tan digamos, acostumbrado a precisamente atravesar y vivir con procesos inflacionarios como los que tenemos, ¿no? Una clase media que supo ser, José, una clase media con una carga simbólica muy fuerte en la Argentina, en la región, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Modelo, si querés, de un país donde podía, en todo caso, el hijo del inmigrante, prosperar, ¿no? Prosperar y ascender en la escala social. Esto fue una realidad, José. A diferencia de muchos países latinoamericanos donde esto no logró nunca cristalizarse y todavía hoy siguen sumidos en una polarización entre ricos y pobres. Bueno, la Argentina se ha, en ese sentido, latinoamericanizado, si querés, con estos valores que observamos hoy de la pobreza, 40 años después de precisamente la recuperación democrática, ¿no? Lo cual, en algún sentido, José,
empieza como a hacerse un callo, es decir, la crítica situación social que uno puede de golpe entender por episodios traumáticos puntuales en la historia, como pueden ser una guerra, como puede ser una pandemia, como puede ser, como tuvimos en Argentina, un problema de un crack financiero. Bueno, eso en todo caso se ha convertido en una norma, en una regla, en un estado. ¿Y cuál es ese estado? Bueno, acá hay mucha gente que no está comiendo, acá hay mucha gente que no se está pudiendo atender en una salud que funcione, mucha gente que no está yendo a la escuela, mucha gente que no tiene trabajo durante mucho tiempo. Esto es el panorama que enfrentamos hoy y que lamentablemente, José, yo creo, va a describir los próximos 20, 30 años de la Argentina. Bueno, es lo que muchos dicen, ¿no? Que el intento de solucionar esto hay que pensar en el mediano y tal vez largo plazo. Lo sumamos, Iván, lo tenemos en línea Guido Moscoso, que es gerente de opinión pública de la consultora Opinaya. Ellos han hecho un estudio reciente y queríamos también sumarlo para este análisis. Guido, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola José, Iván, buenas noches, muchas gracias por convocarme. No, gracias por atendernos. Estábamos mirando en detalle el trabajo que han hecho ustedes, el termómetro ciudadano. Son datos recientes de este mes que estamos terminando, de septiembre. Uno de los ejes está muy vinculado a lo que venimos conversando, que es ¿qué dice la gente cuando se le pregunta sobre los principales problemas del país? Y en ese caso lo que nosotros venimos observando ya hace varios meses es que la inflación es el principal problema, y esto es así, diría, de hace 2 o 3 años y cada vez con mayor diferencia. En segundo lugar, la otra temática que también preocupa es la inseguridad a una distancia considerable de la inflación. Y sobre todo, la preocupación por la inseguridad tiene un correlato cuando en la coyuntura del día a día aparece algún caso, ¿no?, trágico o lamentable que dispara esa preocupación. Entonces, hoy por... Sí, termina por favor, gracias. No, hoy por hoy lo que caracteriza a la gestión o estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández es justamente la preocupación por la economía y particularmente por la inflación, ¿no? Cada época, cada momento histórico tiene, ¿no?, digamos, su registro, y en este caso ese registro está liderado por preocupaciones económicas. Estaba leyendo acá, y Guido, bueno, el 85% de los consultados tiene una evaluación negativa de la economía. Inflación, inseguridad, vos lo venías desarrollando, corrupción, pobreza y desempleo, los principales problemas. Este sondeo sirve para pensar en si la gente está visualizando a algún dirigente, algún partido, alguna coalición, con chances de darle alguna respuesta a estos problemas, teniendo en cuenta que, ya en octubre tenemos la elección. Y lo que ocurre es que es un escenario, digamos, muy parejo. Lo que vemos en esta última investigación es que nuevamente las distancias entre los candidatos parecen recortarse un poco, y ya un escenario en el cual Javier Milei gane en primera vuelta parece menos probable. Y en ese sentido, una de las cuestiones que va a terminar de definir efectivamente quiénes van a competir en un balotaje, que es el escenario más probable, es qué candidato refleja mejor el espíritu opositor que buena parte del electorado está buscando. Es decir, si el votante opositor al gobierno de Alberto Fernández, a Sergio Massa, al peronismo, al kirchnerismo, finalmente va a optar por la figura de Patricia Bullrich o por la figura de Javier Milei. Entonces yo creo que buena parte de lo que resta de campaña de cara al 22 de octubre va a estar focalizado en eso, ¿no? Y esa distinción va a ser la que o va a poder posicionar a Patricia Bullrich en un segundo lugar y competir en un balotaje, o
va a hacer que Sergio Massa efectivamente sea el candidato que llegue a esa instancia. Ahora, Guido, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? Buenas noches. Al margen de esta instancia definitoria, digamos, de la elección presidencial, a mí me interesaba conocer tu opinión sobre la expectativa general, el humor social, a la luz de los números que ustedes están analizando, si se puede concluir en qué estado se encuentra la opinión pública hoy, es decir, cuánto queda de esperanza, si queda esperanza, cuánto está desilusionado el electorado argentino, la sociedad argentina, si ustedes advierten que, bueno, hay margen, en todo caso, para que eventualmente el gobierno que venga tome las decisiones que tenga que tomar y sean acompañadas por una mayoría. ¿Cuánta agua hay en la pileta para enfrentar los tiempos que vienen, que avisoramos en general no serán auspiciosos? Yo creo que el sentimiento que mejor describe la situación del país en este año es el hartazgo, ¿no? Hay mucha gente que lo que ve es que pasan gobiernos de distinto signo político. Una cosa es que sea presidente Mauricio Macri, otra cosa es que sea presidente Alberto Fernández, y los resultados son iguales, son muy pobres, ¿no? Alta inflación, una economía que no despega, mayor pobreza, con lo cual lo que sucede es que Javier Milei de algún modo fue el candidato que mejor leyó este hartazgo, ¿no?, de la sociedad. Un hartazgo también que creo que no tenemos que olvidar es producto de este escenario de post-pandemia, ¿no? Justamente un candidato que se asocia a la noción de libertad y que surge de un contexto luego de la pandemia y las restricciones, yo creo que es algo que tiene que ser incorporado en el análisis. Entonces, simbólicamente, por lejos, el candidato que mejor lee este escenario es Javier Milei. Y en ese sentido creo que Javier Milei, independientemente de lo electoral, es de algún modo el gran ganador de esta elección. Un candidato sin estructura, un candidato sin partido, y que digamos, fue finalmente la opción más votada. Acá me parece que y esto lo expreso en voz alta y corregime si crees que estoy equivocado, pero me parece que una cosa es entender, digamos, como descripción general, una condición, una situación, una emoción que tiene que ver con el cansancio, con el hartazgo, y bueno, capitalizar ese sentimiento, esa emoción. Y otra cosa es como advertir que hay más allá, ¿no? Porque cuando uno raspa un poco detrás del hartazgo, tiene que haber algo, naturalmente. Tiene que haber un deseo de cambio o tiene que haber una resignación, eventualmente. Esa me parece que es la pregunta más compleja, ¿no? Digamos, porque en algún momento el hartazgo se convierte en otra cosa, ¿no? Los pueblos se han como levantado en armas o pacíficamente, o han volteado gobiernos, o han producido cambios profundos en sociedades que parecían no estar en condiciones de modificarse. ¿Qué ven ustedes detrás de ese hartazgo? ¿Qué puede convertirse esto? Es difícil lo que te pregunto, pero me parece que como sociólogo y estar ocultando siempre la opinión pública, creo que es muy interesante la opinión de ustedes. Yo creo que hay dos procesos. Uno que estábamos hablando, que es el meramente electoral, y en ese sentido es lo que decía anteriormente, de Javier Milei como el candidato que mejor lee el escenario. Y luego, en segundo momento, es bueno, cómo gobernar a partir de esa legitimidad de origen, ¿no? Si nos retrotraemos a 4 años atrás, bueno, la decisión de que Alberto Fernández fuese el candidato a presidente y no Cristina Fernández fue una decisión electoralmente exitosa que, digamos, alcanzó para que nuevamente el peronismo o el kirchnerismo gobernara. Ahora, esa decisión, pensando en el gobierno, en la gestión, vemos que estos 4 años no funcionó. En el caso de Milei creo que podría pasar algo similar, y creo que, digamos, el apoyo que puede llegar a tener Milei tomando medidas económicas o sociales antipáticas o extremas, creo que es un apoyo que se puede evaporar rápidamente. Entonces, volviendo un poco a la metáfora que ustedes comentaban anteriormente, no parece haber mucha agua, ¿no?, en la pileta como para que el eventual futuro presidente del país pida un esfuerzo, ¿no?, de cara a una situación que puede ser mejor de acá a algunos años. Yo creo que lo que la sociedad está reclamando son mejoras concretas en la calidad de vida, y en ese sentido lo que se ve es que en los últimos 8 años gobernaron partidos distintos, con ideas distintas y con mismos resultados, ¿no? Entonces eso de algún modo genera una suerte de desconexión
entre el electorado y los candidatos. De hecho, lo que vemos, o lo que vimos en las PASO, es que tanto el Frente de Todos, o Unión por la Patria, como Cambiemos, o Juntos por el Cambio, perdieron un caudal electoral muy importante en relación a la elección de 2019. Entonces la figura de Milei irrumpe como un candidato relativamente transversal que quita votos de distintos espacios y sobre todo un candidato, digamos, con un discurso ideológico liberal, que eso no es algo raro para la Argentina, hemos tenido distintos candidatos con esos perfiles, desde Alzogaray, López Murphy o Cavallo, pero la particularidad que tiene el caso del candidato presidente de Libertad Avanza es que logra caer muy bien y captar muy bien un público, si se quiere, digamos, más popular, ¿no? E históricamente asociado al peronismo. Guido, teniendo en cuenta que el 41% responde que la causa principal de la inflación son las políticas económicas justamente de este gobierno. A Massa no le va tan mal en el sondeo, está en 26 puntos de intención de voto, y lo que te quería consultar es, bueno, primero, ¿por qué te parece que llega a este nivel? Y después, si esto está cerca de su techo. Bueno, lo que ocurre en el caso de Sergio Massa es que su candidatura es viable y competitiva en la medida que el voto opositor está dividido. Si hoy la figura de Javier Milei no existiese o fuese marginal, la elección estaría, digamos, prácticamente definida a favor de Juntos por el Cambio. Pero como el voto opositor está dividido, este caudal electoral que tiene en este caso Sergio Massa le da cierta competitividad para eventualmente aspirar a llegar a una segunda vuelta. Así todo, digamos, esta es la performance histórica, digamos, más baja de un peronismo, de un candidato peronista con el peronismo, digamos, unido, ¿no? Como también se registró en la PASO. Entonces, la gran posibilidad que tiene el gobierno, que tiene Sergio Massa, es que justamente el voto opositor está dividido y ahí surgen todas las especulaciones o teorías conspirativas en relación a, bueno, ¿quién posicionó a Javier Milei como un candidato importante? ¿Quién le suministró los recursos para desplegar una campaña como la que desplegó? Esa versión, ese rumor, esa sospecha está en que, por lo menos en algunas zonas, por ejemplo del conurbano y tal vez en algún lugar del interior del país, hubo ahí alguna ayudita de sectores del oficialismo, ¿no? Bueno, tiene sentido en la medida que justamente la irrupción de una candidatura fuerte del campo opositor le quita votos al conjunto de la oposición y vuelve el oficialismo más competitivo. Ahora, es un arma de doble filo, ¿no? Porque evidentemente, bueno, como les comentaba anteriormente, buena parte del votante de Milei es un votante que en elecciones anteriores votó al peronismo. Bueno, un escenario muy desafiante. Veremos, ya estamos cada vez más cerca de los comicios, veremos cómo evoluciona esto. Guido, gracias. Gracias a ustedes, que tengan una muy buena noche. Ahí estaba Guido Moscoso, gerente de opinión pública de la consultora Opinaya. Intención de voto a presidente, según este sondeo realizado ahora en septiembre, 33% Milei, 26% Massa, 23% Bullrich. Bueno, con este escenario indudablemente no gana ninguno en primera vuelta. Habrá que disputar un balotaje en noviembre y habrá pelea, Iván, por los votos de Bullrich y de Juntos por el Cambio. Veremos qué sucede ahí, porque me parece, no sé cómo lo ves vos, que Massa está tratando de morder ahí la pata, un sector de la pata radical de Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, está claro, José, que Massa siempre la ha tenido, ¿no?, la capacidad de sacar conejos de la galera. Te diría que en esta instancia está sacando conejos de colores de la galera, lo cual es como una vuelta más. Y hay quienes sostienen, digamos, por un lado que, sobre todo desde Juntos por el Cambio, que las medidas económicas lanzadas en las últimas horas, en los últimos días, bueno, tienen que ver con una irresponsabilidad muy grande, una falta de responsabilidad seria con relación a la cosa pública, al Estado, a las cuentas públicas, y que deja en todo caso una bomba de estas que hacen volar por el aire a todo para el próximo gobierno. Ahora bien,
también subyace una pregunta en este caso, José. Pero, ¿acaso Massa no quiere ser presidente? Porque si jefe efectivamente... de la oposición, tal vez. Claro, digo, porque si quisiera ser presidente, digamos, en todo caso estaría armándose una bomba que él mismo tendría que desactivar. Esa es una hipótesis, ¿no? Pero la otra hipótesis, si querés con un poco más de maldad, es, bueno, él sabe que esta bomba que está dejando no es posible desactivarla y que hay que dejarla estallar con las esquirlas que esto implica, y que entonces, como se sabe fuera de la posibilidad de acceder a la presidencia, bueno, el trabajo horrible, ya no sucio, que va a tener que encarar el que gane, lo posicionaría él dentro de unos 2 años, si querés, o antes, como un referente en la oposición de aquel que dijo, bueno, cuando yo estuve y antes de irme, les dejé plata en el bolsillo. Esto es una síntesis. Si es que da la impresión, Iván, como ha ocurrido en otros. Recordemos, sin ir mucho más atrás, lo que hizo Herman González en el gobierno de Carlos Menem, licuando deuda para que después viniera Domingo Cavallo y lanzara la convertibilidad. Siempre ha habido alguien que debió hacer el trabajo sucio, Jorge Remelenikov, en el arranque del gobierno de Duhalde. Acá me parece, José, que la diferencia en los procesos que vos marcás, que son muy acertados, por cierto, tiene que ver con que en el caso de Herman González y el plan Bonex, si querés, o en el caso de Remelenikov y la devaluación, en todo caso eran parte de un gobierno, y si querés eran 2 instancias de un propio gobierno. Ahora estamos en un proceso en donde hay un cambio de gobierno. Sí, hay una elección. Menem era el presidente de Herman González y el presidente de Domingo Cavallo. Y Duhalde fue el presidente de Remelenikov y de Lavagna. Bueno, acá es más dramática, ¿no? La instancia, porque se están produciendo algunos cambios en el escenario macroeconómico de manera muy brusca y muy violenta, con un salto en el vacío que no sabemos a dónde nos va a conducir, entendiendo que la persona que llegue del otro lado del río se va a encontrar con esta realidad, con lo cual vamos a vivir unos meses a pura adrenalina, como estamos acostumbrados los argentinos, un verano muy caliente, José. Me imagino que vos en Noticias Argentinas y en los medios donde trabajás, en iProfesional también, ¿no? Estarán muy atentos. Vamos a tener un verano muy complejo. Pasando el aviso, y ya venimos desde la época del cable y desde la radio, bueno, con Asterisco venimos atravesando muchos de estos momentos. Hace 20 años que estamos con el portal, y el miércoles próximo vamos a cumplir 700 programas de radio, Iván. Así que... me parece mentira, José, cuando arrancamos... Mira si pasamos crisis. Podemos contarla, sí, claro. Sí, hemos pasado muchas y aquí estamos, si querés, para dejar un mensaje la crisis no del todo pasa y dramático. Nosotros nos quedamos. Quedan los artistas, José, como decía Pinti. Bueno, la seguimos la semana próxima. Con mucho gusto, un abrazo. Un abrazo, chau. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue.
Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde los únicos que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Gustavo Pulti, Marcela Basualdo, Juan Pablo de Jesús. Candidatos a diputados provinciales, Provincia de Buenos Aires. Quinta sección electoral, lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y al FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados por Buenos Aires. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí, Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito. El personal autorizado por Naturgy es el único que puede manipular las instalaciones de gas de la compañía. En Naturgy nos ocupamos de prevenir, detectar y regularizar este tipo de situaciones. Si sos testigo o sabes de alguna irregularidad, podés hacer la denuncia llamando al 0810-333-6862 o enviando un mail a denuncias@naturgy.com.ar de forma totalmente segura y confidencial. Ayúdanos a cuidarte. La seguridad también depende de vos. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Conoce todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72.000 millones de pesos en beneficios. ¡La burro! Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... ¡Me duermo! Tenés razón. Por suerte hicimos la web. Entrá a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí, al futuro! Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos. El dato de la pobreza estremece. 40% de la población no llega a fin de mes en la Argentina.
proyectados son más de 18 millones los habitantes que están atravesando esta situación dramática, que amarga, que entristece, que nos pone nerviosos. Bueno, un escenario muy complejo y por eso queríamos ahora analizarlo junto a Jorge Colina de IDESA, uno de los mayores especialistas que existen en la Argentina sobre toda la problemática del empleo, las jubilaciones, la pobreza, bueno, estos datos clave de la economía. Jorge José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, José, ¿cómo estás? Bueno, viene bien que hablemos unos minutos para tener un poco un escenario, tu visión, ¿no?, sobre estos números, hacerlos hablar un poco y tratar de situarnos dónde estamos parados con esta información que dio hoy el INDEC, teniendo en cuenta que es vieja, no es antigua, o sea, es la última información, pero es un trabajo que se terminó en junio de este año, con lo cual no está el impacto de la devaluación del 22% del peso, ¿no?, que se depreció. Así es, la pobreza da 40% en la primera mitad del 2023. Cuando fueron meses de inflación mensual de un dígito. Ahora, el segundo semestre, que van a ser todos meses de 2 dígitos de inflación, ese número va a empeorar mucho. Entonces, recién en marzo del año que viene vamos a saber cuánto es la pobreza del segundo semestre del 2023, y es muy probable que se coloque en 45% o por encima del 45%. Ahora, Jorge, este índice se realiza sobre la base de los ingresos y por supuesto la inflación influye muchísimo, la canasta básica, la canasta alimentaria para marcar la indigencia. Esto querría decir que si viene un nuevo gobierno y logra frenar la inflación, ¿también se va a reponer con velocidad, va a bajar la pobreza? Sí, automáticamente. De hecho, eso es algo que se vio en el 2017. El 2016 fue un año de inflación alta, 41%, y en el 2017 la inflación bajó a 27%. Y esa baja de la inflación hizo que el 2017 sea el año de menor pobreza de la serie, que se reinicia en el 2016, porque el INDEC antes había estado intervenido y bueno, todo el lío que hubo con el INDEC. Y entonces en 2017 bajó la inflación y la pobreza se colocó en 30%. Y a partir del 2017 empezó a crecer porque volvió a crecer la inflación con la crisis primero cambiaria del 2018 y luego la crisis del COVID unida a la crisis cambiaria. Si no comparando con la pandemia, lo comentamos en la primera mitad del programa, fue un episodio indudablemente único, pero si nos tenemos que remontar a más de 21 años, en el arranque del gobierno de Duhalde, en 2002, la pobreza superó el 55%, o rondó ese número. ¿Qué comparación harías este momento y aquel, ¿no?, del 2002, mirándolos desde el punto de vista de los indicadores de pobreza? Digamos, lo primero es, en el conurbano bonaerense, la pobreza ya es 47%, que es igual que la pobreza que hubo en el primer semestre del 2020, cuando la gente estuvo confinada. O sea, la situación es extremadamente crítica. Es como si la gente estuviera de nuevo confinada por el coronavirus con el nivel de pobreza que tiene en el conurbano. Entonces, ahí traigo a colación el tema de la crisis del 2002. En aquella oportunidad, la crisis del 2002 pegó fuerte porque no había transferencias del Estado. O sea, no había planes sociales. Los únicos planes que había eran los planes trabajar, que no llegaban a $500,000. Sí. Y es dual del 2002, que entonces hace el plan Jefas y Jefes de Hogar, en donde disemina masivamente los planes sociales, que en aquella oportunidad era el plan Jefas y Jefes. Sí. Y él lo hizo diciendo, bueno, pero esto es para la transición, digamos.
cuando recuperemos la economía y el crecimiento, los planes estos van a desaparecer. Y lo cierto es que la Argentina recuperó la economía y el crecimiento entre el 2004 y el 2012, y los planes nunca desaparecieron. Al contrario, se multiplicaron junto con la recuperación de la economía. Bueno, es el gran desafío y es lo que de lo que hablan todos los candidatos. Dicen, bueno, vamos a pasar de los planes al empleo. También lo dijo Alberto Fernández, también lo dijo Mauricio Macri, pero aparentemente es muy complejo, al menos para nuestra dirigencia política. Y si no estuvieran esos planes, Jorge, ¿cuál sería el escenario de pobreza? El del 2002, que sería por arriba del 50. Bueno, desafiante para el gobierno que asuma, ¿no? Porque ya hay muchos candidatos de la oposición que están pensando en ver qué hacen con los planes, quieren recortar subsidios, así que va a ser un panorama muy desafiante. Desde tu punto de vista, por ahí es mucho lo que te pido, pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que podría hacer un nuevo gobierno para bajar la pobreza? Digamos, sacar los planes hoy es imposible, porque la gente necesita para, no digo llegar a fin de mes, para llegar a la tercera semana del mes casi, o sea, con lo cual, y aparte tampoco hay creación de empleo, tampoco va a haber creación de empleo en el corto plazo porque la economía está destruida, así que los planes se van a tener que quedar por un tiempo. Lo que sí es que habría que ser muy cautos, habría que los planes pasarle la gestión a los municipios. Esto no significa al intendente, sino institucionalmente a los servicios de asistencia social de los municipios, porque los municipios son los que más cerca están de la gente, y estipular de que la persona que recibe un plan y se suma a una protesta liderada por una organización piquetera, bueno, se le va a sacar el plan. Entonces, se está dando el plan para que pueda paliar la horrible situación económica que estamos pasando, no para que proteste y hasta incluso destruya bienes públicos, bienes del Estado. Entonces, eso me parece que debería ser más o menos la guía de qué hacer con los planes. Sí, y también me parece ponerse de acuerdo, si eso fuera posible alguna vez, entre el gobierno y la oposición en algunas, por lo menos en algunas políticas públicas centrales, ¿no? Tal vez la que mencionás podría ser una, elegir 5 o 6 ejes y tratar de avanzar en un acuerdo, ¿no? No va a ser posible porque la división ideológica es muy grande. Hay la mitad, digamos, de la población que tiene un pensamiento, se podría decir, de centro izquierda, y hay la otra mitad que abona posiciones de centro derecha, pero que aun cuando son de centro ambas, terminan siendo muy irreductible la diferencia. Y eso lo estamos viendo ahora con el tema del impuesto a las ganancias. Haber eliminado el impuesto a las ganancias para los asalariados y los jubilados es una locura. Ningún país hace esto. Queremos ser un país moderno, no podemos eliminar el impuesto a las ganancias de las personas. Sin embargo, hubo referentes de Juntos por el Cambio que acompañaron la iniciativa. Claro. Bueno, porque ahí están divididos también entre lo que piensa un sector más vinculado al PRO, al macrismo, y otro que está más vinculado con un sector del radicalismo. Jorge, gracias, te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, muchas gracias. Ahí estaba en asterisco Jorge Colina, titular de IDESA, bueno, analizando estos datos, ¿no?, que parten el alma. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, y todas las claves de este mundo que viene, algunas muy novedosas, por cierto, las trae Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Bueno, estaba viendo tu presentación previa y me parece que este tema del Windows 11, con algunas novedades muy interesantes, va a captar la atención, por lo menos, de quienes dependen de toda esta informática para trabajar, ¿no? Sí, básicamente todos dependemos de las computadoras de una u otra manera para trabajar, así que la actualización que está disponible ya desde el día de hoy
para Windows 11 es muy importante, incluye más de 150 mejoras. Y bueno, una de las cosas que más se destacan entre estas mejoras es lo que Microsoft viene mostrando y hablando hace rato, que es que van a incluir lo que es el poder de la inteligencia artificial de ChatGPT, que Microsoft lo integra como Bing Chat, dentro de el propio sistema operativo. Entonces, luego de esta actualización, a todos aquellos que la hagan, porque por ahora es opcional, les va a aparecer un nuevo icono en el que directamente se abre como una barra lateral la posibilidad de no solamente chatear como se puede hacer con Bing Chat actualmente o con ChatGPT, sino de que a través de esas interacciones el propio sistema operativo nos esté orientando sobre cómo, por ejemplo, hacer cambios en las configuraciones de Windows, hacer algunas tareas en algunas aplicaciones. Realmente le agrega una cantidad de posibilidades que va a ser muy grande, que ahora no se explota totalmente porque no se integra con todas las opciones del sistema operativo, pero ya sirve de guía orientativa para, por ejemplo, si uno tiene algún tipo de duda sobre una configuración, sobre algo que no se le conectó y que no le funciona y que tiene alguna pregunta. Bueno, Windows está reemplazando a la vieja asistente de voz que era Cortana por este nuevo Windows Copilot, el copiloto, que nos va a ayudar no solamente con el sistema operativo, sino también con algunas aplicaciones de Office, entre otras mejoras interesantes que están en esta actualización. Windows 11, bueno, hay que tener siempre en cuenta que no sé cuál será el número, debe ser muy difícil de conocerlo, pero hay mucho software trucho, ilegal, o llamémoslo como corresponda, en la Argentina todavía, ¿no? Sí, evidentemente por una cuestión que tiene que ver también con la dificultad que nos ponen estos gobiernos, ¿no? Para poder acceder a hacer compras en el exterior, se hace terriblemente difícil. Sí, exactamente. Incluso para la gente que quiera poder comprar estas licencias de manera legal, a veces no se puede porque simplemente, bueno, los bancos te traban las posibilidades de compra. Eso es una problemática muy grande, que ya la conversamos y que realmente, bueno, vos fuiste de los primeros que mencionó justamente este problema, y la semana pasada varias cámaras empresariales, la Cámara de Comercio, por ejemplo, y otras, salieron a advertir sobre esto, ¿no? Que sus asociados no pueden actualizar los sistemas porque no les autorizan los pagos del software. Y yo me acordaba de la columna que habías hecho sobre este tema. Una final muy cortita, porque parece que las buenas noticias para Microsoft continúan. Ahí va a recibir una autorización, ¿no? Exactamente. Microsoft está hace años ya, porque esto viene de hace 2 años, esperando que le permitan hacer la compra de Activision Blizzard, que es una compra de 79.000 millones de dólares, recordemos, es una cosa enorme. Bueno, el gobierno británico, el ente regulador, le está autorizando finalmente y va a poder concretar este movimiento gigantesco que es mucho más importante. A futuro vamos a ver lo importante que va a ser para la industria del entretenimiento y para la industria en general este movimiento. Ahora parece un dato que los medios en Argentina no le están dando mucha prioridad, pero en el futuro nos vamos a dar cuenta de que es una movida muy grande y que va a implicar muchas cosas y muchas oportunidades. Bueno, sigamos anticipando la agenda. Rodrigo, gracias como siempre por toda la información de primerísimo nivel. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, José. Hasta la semana que viene. Bueno, ahí estaba, ¿no? El mundo que viene, las tecnologías de vanguardia. Y si usted estaba preparándose para ver al Inter Miami, bueno, no le digo piénselo, pero atención porque Lionel Messi no juega. Parece que la lesión es más importante de lo previsto. Ni siquiera va a ir al banco, Leo, en esta final de la Copa en Estados Unidos, Inter Miami ante el Houston Dynamo. No va a estar Messi. Dicen que, bueno, se puede observar, ¿no? A veces que se hace, cuando Messi sale mucha gente se levanta y se va del estadio, un papelón, no acompañar al equipo, sobre todo a veces que va ganando. Incluso el Inter Miami ha jugado sin Messi y ganó 4-0,
pero es tremendo el poder de convocatoria de Lionel Messi. Bueno, no va a jugar esta final que le podría dar la segunda copa a Inter Miami desde que Leo llegó, que creo que hará un poco más de 3 meses. Pero ya nos vamos con la información en la provincia de Buenos Aires, que llega de la mano de Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, anduvo todo el equipo político del oficialismo ahí en Ensenada, y un reconocimiento que hizo Massa en este acto en el que también estuvo Kicillof, Juan, un Massa que admitió que, bueno, no se pudo, dijo, a pesar de todo el esfuerzo que hicimos, pelearle a la pobreza, bajar la pobreza, ¿no? Un reconocimiento que hace el candidato oficialista. Sí, muy acertado lo que dijo. A veces cuando uno o comete un error o admite que no pudo, es interesante ir con la verdad. Pero también está sacando una batería de medidas muy positivas, yo te diría 1 o 2 por semana, dirigida a diferentes sectores de la población, que bueno, la gente lo ve bien. Bueno, hoy en la primera mitad del asterisco de hoy, Juan, hablamos con la gente de Opinaya, la consultora de opinión pública, y según sus datos, Massa está segundo, con un 23% de intención de voto, 26% de intención de voto, no muy lejos de Javier Milei y por encima de Bullrich. Es más o menos lo que están planteando todas las consultoras y encuestadoras, ¿no? Sí, yo creo que está instalado el operativo Massa segundo y que va a haber segunda vuelta, ¿no? Milei ya clasificado y hoy por hoy sería con Sergio Massa. Bueno, ¿y cómo la está pasando el gobierno de la provincia y sobre todo la legislatura bonaerense con este escándalo de Chocolate Rigó, el hombre que estaba sacando a destajo plata de los cajeros automáticos con alrededor de 50 tarjetas de débito? Yo creo que la política tendría que poner este tema arriba de la mesa, que la justicia evidentemente investigue y sancione a quien cometió un error. Pero claro, ¿qué pasa? En esto evidentemente hay solidaridad y ninguno de las fuerzas políticas emitió comentario alguno. Solidaridad casi mafia, ¿no? Sí. A ver, es muy común, muy popular que lamentablemente un legislador a través de algún asesor te diga, mira, podés ingresar, no vas a trabajar y te llevas un 20, un 25%, por el resto queda directamente en aparentemente la oficina de ese legislador. Bueno, y son sueldos, algunos de 400.000, otros de 500.000, hay de 600.000 Son pesos. contratos de locación con importantes módulos o categorías. Es decir, a la gente le dicen, bueno, vos vas a tener la obra social, sí, vas a tener el aporte jubilatorio, claro, y tal vez de ese monto te demos una donación para tus actividades. Si vos me permitís, José, yo creo que te corren así, te dicen, mira, si te convocamos a trabajar no te vamos a tocar nada, pero como no te vamos a convocar, vos podés hacer otro trabajo, te llevas el 25 del crudo. Claro, o el y, bueno, y mucha gente aparte no tiene empleo, no tiene aportes. No, seguro, juegan con un sector necesitado, que hagamos una media inglesa de 500.000 pesos, el 20% son 100.000 pesitos. Bueno, convengamos que un presupuesto de 62.000 millones de pesos que tiene la legislatura, Juan, para no sé cuántos legisladores son, pero si no me falla la es una moneda, ¿no? Como dicen. 135 me parece y 47 senadores. Tengamos en cuenta, creo que ese presupuesto es solo de diputados, después hay una porción para el Senado, ¿no? Independientes, tal cual, sí. Bueno, yo creo que alguien, como decías vos en el arranque, Kicillof, Máximo Kirchner, algún dirigente
de nivel. Máximo Kirchner es el jefe del PJ bonaerense. Tal cual, son los dos apellidos que vos decís, y yo le sumaría los presidentes de cada bloque político que tengan representación en la Cámara. Urgente, conferencia de prensa y decir, señores, los que estamos aquí reunidos, le pedimos al juez fulano de tal que vaya a fondo. Acá está el apoyo. Bueno, ojalá, es un sueño que algún día llegue esto, y también que la política empiece a limpiar a los corruptos, ¿no? Que entre la justicia y los propios dirigentes empiecen a limpiar a los que van a la política para robar, que lo tomen alguna vez como un servicio también esto. Ojalá, sería un sueño. Querido Juan, gracias como siempre. Cumplimos 700 programas el miércoles próximo, así que ojalá puedas acompañarnos. Me encantaría, José, como para ir a levantar una copa y darnos un abrazo con todo el equipo. Un fuerte abrazo, ahí estaba Juan Andrés Paulenco con toda la información bonaerense. Nosotros nos vamos agradeciendo como siempre que hayan estado ahí del otro lado en nuestro programa 699 en la radio. Nos reencontramos como siempre el próximo miércoles desde las 20 con nuestros asteriscos en Ecomedios 1220. Chau.